Erev Shabbat Kodesh, Perashat Yitro. Tiempo de llegar en este víspera de Shabbat Kodesh, en Perashat Yitro, a un encuentro renovado con Rav Wolbe, con su sensibilidad, su pensamiento y por sobre todo el desafío que nos propone cotidianamente al pensar en lo que hacemos y hacer bien, llevar a cabo aquello que pensamos. En este tercer pórtico de su libro, que es el Da'at Torah, que es cómo llegar a comprender la Torah, hemos pasado y repasado ya aspectos esenciales de lo que representa Avodat Hashem. Quiere decir todo aquello que representa el servicio a Kadosh Baruj Hu. Nos dice Rav en este cuarto capítulo, hemos aclarado ya, hemos explicado que existen tres etapas en la cómo hacer llegar a nuestro cuerpo, a nuestra corporalidad, a nuestra esencial conformación, a lo que es Avodat Hashem. Cómo alcanzar ese espacio de servir al Todopoderoso. Recuerden ustedes nada más, aprovechando la llegada inminente de Perashat Yitro. Llegar a Perashat Yitro es un desafío para el cuerpo y para el alma, porque todo allí en el Har Sinai cobró una vida completamente nueva. Am Israel nacieron a su existencia nuevamente. No en vano los Jajamim hablaron de que eran como Tinok Shenolad, eran como una criatura recién nacida, así como se define también en el paralelo a nivel de los Jajamim, de la Gemara, a la persona que abraza la fe en el Dios, abraza las tradiciones y las costumbres del pueblo de Israel. El Ger, el converso. No hay ninguna duda de que ese escenario de Har Sinai representó una conversión completa del pueblo de Israel, que venía postergado en toda su dimensión espiritual desde la salida de Mitzrayim. Ahora bien, todos debemos saber que Yetziat Mitzrayim, que es el pilar, uno de los pilares sobre los cuales se construye el edificio del judaísmo, era Shelachna et ami beyabduni. Envía a mi pueblo para que yabduni, para que me sirvan a mí. Estamos hablando aquí de lo que representa la abodá. El servir a Kadosh Baruj Hu se llama en el lenguaje de la Torá abodá. Aunque también tenemos que diferenciar lo que era abodat parej también. Ese servicio, ese trabajo duro, infrahumano, al cual nos sometió Faraón y sus secuaces. Por eso, la Geulá de Mitzrayim es una Geulá diferente a cualquier otra. Afilo a la salvación milagrosa del pueblo judío, en este escenario que nos llegará esperemos, para alegría dentro de poco tiempo, con la inauguración del mes de Adar, que es Purim. Purim es fantástico, pero así todo nos dice la Gemara, Akate, de Hashverón somos. Todavía somos esclavos de Hashverosh. Aún así que hubo una gran salvación del pueblo judío, no es un motivo de tanto regocijo, pero sí el regocijo es grande en Pesaj. Y esa es la diferencia entre Pesaj y Purim. Porque en general los Rabbanim sostenían que para poder decir la oración del Halel, este cántico de alabanza, de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, se dice sobre Nisim que pasaron en la tierra de Israel.
Decimos por los milagros que pasaron en Israel. Y entonces, obviamente, Hanukkah fue un milagro que pasó en Israel. Pero Purim no se dice Alel. Y entonces dice, ¿pero por qué? Si Purim fue un milagro de la superexistencia del pueblo judío. Dice, no. Dice, porque Purim es un mes que pasó fuera de la tierra de Israel. Y entonces la Gemara pregunta, entonces, ¿por qué Pesach si decimos Alel? No importa si es entero o parcial. Entonces dice, porque hay una diferencia. Pesach también ocurrió fuera de la tierra de Israel, pero la diferencia es que dejamos de ser esclavos del faraón, definitivamente, para ser Abdei Hashem, esclavos del Todopoderoso. En Purim, Akadosh Baruj Hu nos salvó físicamente y espiritualmente también, pero seguíamos siendo esclavos de Ahashverosh. El concepto de Avodat Hashem es un concepto muy profundo, muy grande, y recordemos nada más que todo esto formaba parte de aquella programación, si podemos llamar así, que el Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, antes de comenzar con todo este escenario de la Geula. Bezel Ha'aot, esta va a ser la señal para ti. Antes de darle la señal de la serpiente en su bastón o de su mano que se enferma y vuelve a sanarse, y antes de proceder a transformar una imagen primera de lo que era la sangre, el río en sangre. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbenu? Bezel Ha'aot, Beotziacha et Bnei Israel me'eretz Mitzrayim, ta'abdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. La señal para ti es que cuando saques a los hijos de Israel desde Mitzrayim, ellos habrán de servirme a Hashem, a mí, en esta montaña. Llegamos al Har Sinai, este Shabbat. Llegamos al final de esos 50 días. Por eso la palabra ta'abdu, servir, futuro, ese servicio espiritual, está terminando con la letra Nun al final. Nun Sofit. Y esa Nun, para los amantes del hebreo, se sabe que tiene un valor numérico de 50. Por lo tanto, ta'abdun, habréis de servir al final del 50, quiere decir de los 50 días, en forma muy elocuente, al Todopoderoso. Quiere decir que este Shabbat nosotros evocamos ese instante primero en el cual nos transformamos en Abdei Hashem, que no es una tarea fácil. Ya el Rabbolve, Zecher Tzadik Libraja, lo ha explicado, no hace falta que yo agregue, porque es una tarea realmente compleja. Y así empezó Am Israel, en el Har Sinai, sirviendo a Dios. Y están los altos y están los bajos. Por eso decía, y por eso di esta pequeña explicación, con vuestro permiso, y bienvenidos y bienvenidas a todas. Nuestro Sheur lo hacemos por la Refuah Shlema de todos aquellos queridos nuestros, de nuestra comunidad, aquí en Ra'anana, en Harish, también, que están adoleciendo en este momento del coronavirus, del COVID, para que Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema, para que Kadosh Baruj Hu les dé salud plena y pura, y que los reintegre al seno de la tarea normal, habitual, del trabajo, del sustento, pero por sobre todas las cosas, también que puedan sentirse a pleno Refuah Shlema para todos ellos que nos están escuchando y aquellos que van a transmitirles seguramente el deseo de Refuah Shlema. Particular, y salvando esa distancia, quisiera dedicar este Sheur Leilui Nishmat a la elevación del alma de un querido amigo que fue uno de los precursores de nuestra tarea aquí en Ra'anana con respecto tanto a la comunidad y fundamentalmente al Ulpan de conversión al judaísmo,
que fue nuestro amigo José Taro. Se cumplen 3 años de su partida física, muy prematura, lamentablemente. Leilun Nishmato, Shedi Didi, Anitkebe Isurim Kashim, Yosef Caro, Ben Sarah, Nishmato Tzerura Bitzura Hayim. Gracias por acompañarme en el recuerdo también. Decía entonces el Rav Wolbe que existen 3 etapas cuando se acerca el cuerpo de la persona al servir a Dios. La primera de ellas se llama Nitzuach, es la ejecución, es la puesta en marcha. El segundo plano, la segunda etapa es el Pius, es el concepto de la conciliación. Eso es conciliar. Conciliar quiere decir poder llegar a un mamash status quo en la tarea. Y por último, la tercera etapa era Askamata Guf, que ese cuerpo acepte ingresar en esa tarea de servir al Kadosh Baruj Hu. Y es muy importante esto. Servir a Kadosh Baruj Hu no representa solamente una dimensión ligada a la Neshama. Eso de por sí está entendido. Pero también el cuerpo tiene que ofrecerse tzotros para poder estar en contacto con él. Así decimos en la tefilá de Shabbat y de Yom Tov, mañana a la mañana. Kalatzmotai tomarna Hashem mi jamoja. Todos mis órganos, todos mis huesos, todo mi ser habrá de decirte a ti, Hashem, ¿quién es como tú? Y por eso el cuerpo tiene que conciliarse con esa tarea. Y lufilu mareshirakayam, si nuestra boca estaría repleta de melodías como el sol, como el mar, Ushonenu rinaka amon galab, y nuestras lenguas se moverían con cánticos y alegrías como las olas del mar. Es maravilloso. Así lo traduce la tefilá cotidiana. No habla de que el cuerpo se deba mover o conmover. No, se habla de que el cuerpo, todo el cuerpo interactúa. Beakerev beakelayot yezamerul ishmeja. Mis entrañas, mis riñones cantarán a tu nombre. Si mañana en la tefilá podemos prestar un poco de atención a eso, por supuesto me imagino que todo el mundo presta atención, pero a veces como leemos y formamos parte de una lectura a veces disipada, porque ya estamos acostumbrados, el verdadero desafío, como enseñaba Rav Steinsaltz ayer en los 13 pétalos de la rosa, que terminamos el componente de la tefilá, es hacer tefilá con ayun. Nos puede llevar un poco más de tiempo, pero llevar la tefilá a un plano de comprensión analítico, para que eso quede con nosotros para siempre, como un sello determinado. Bien, decía entonces que 3 etapas, el Nitzuach, la ejecución, el Pius, la conciliación y luego la aceptación del cuerpo. El principio, el fundamento y el principio es poder prestar atención a las reacciones naturales de la persona, cómo mi cuerpo reacciona, cómo yo reacciono y prepararlas, esas reacciones frente a las mitzvot. A estas etapas, estas 3 etapas, le son paralelas 3 tipos de pensamiento, en los cuales nosotros debemos entrenarnos y también emplearlos. Porque la abodá y karit, porque la tarea fundamental y fundacional y principal, Teruyaba Mahasheva, depende de nuestro pensamiento. Dice Rav Wolbe, Etzma Mahshava y Koach Malchut Ba'adam. Cuando tú consideras lo que es tu pensar, tú elaborar, dice, esa es la fuerza real, como de un rey, que hay en el ser humano. La palabra Melech, ¿qué significa?
Melech es rey. La palabra Melech, que significa rey, también tiene un significado agregado y que es Ba'al Etzá o Machshavá. Es una persona que posee un consejo y también tiene un pensamiento. Mire, en el lenguaje de la Gemara, en el lenguaje del Talmud, aparece la expresión Nimblach Beda'ato. Nimblach Beda'ato quiere decir, ¿qué hago yo? Le pido un consejo a usted. Nimblach Beda'ato. Leimalech. Leimalech es, a ver, ¿qué consejo me da? De ahí nace el concepto de Melech también. Melech, dice el Rab, es Baal Mahashabá. El Melech es Baal Mahashabá. Es aquel que tiene esa capacidad de pensamiento. Es aquel Amanhig etamo be'atzato. Aquel que puede conducir a su pueblo, a su nación, a partir de su consejo, de su evaluación, de su elaboración. Y me es, creo que muy importante. Creo que es vital que nosotros podamos concebir ese concepto con respecto al Melech. Toda la palabra Melech, ustedes saben, está asociada también con una sigla hebrea. La Mem pertenece a Moach, que pertenece a la actitud mental. La Lamet pertenece al Lev, al corazón, que es la actitud de la sensibilidad y también de la elaboración perceptiva. El corazón ve también. Cuando los ojos no pueden ver, el corazón es el que ve. Y por otro, la Jaf de Melech, en este caso la Kaf final, representan las Kelayot. Kelayot quiere decir estos dos pequeños órganos a derecha e izquierda que se llaman los riñones, que es el proceso de purificación de la persona. Entonces, como el pensamiento, la actitud, tiene que ser también ligada y coligada al sentimiento y a la percepción, y todo eso tiene conjuntamente que pasar por un escenario de purificación, de limpieza. Bueno, esa es la concepción del Melech, ¿no? Nosotros también pasamos por esos puntos. Y por eso, Nimblach Bedato quiere decir que consultó al otro, le preguntó al otro qué. Así es el rey. En cierta forma, dicen, suelen las fuerzas corporales sentirse atraídas por el pensamiento. Cuando nosotros pensamos, dice el Rab, en ese momento todas las fuerzas corporales se suelen ver sometidas. Mis movimientos van a ser contenidos en ese instante, mis palabras van a ser controladas, todo es en ese momento Koved Rosh. Koved Rosh significa que es una persona que actúa con sensatez, no imprudentemente. En lo apreciable, en lo hermoso, en lo agradable del pensamiento, el ser humano siente una gloria real del Melech dentro de sí. Esa es la fuerza del pensamiento. Eso es lo que Kadosh Baruj Hu plantó en medio de nosotros. Cuando la Sagrada Torah nos habla de Tzelenimut, para entender qué significa todo lo que es imagen y semejanza. No, aquí no hablamos de formas, hablamos de cualidades y cómo el Kadosh Baruj Hu nos plantó a nosotros
en ese escenario de ser seres realmente increíblemente sabios a partir de esta actitud mental. Nos dice Rab, Malhuta Mahashabá, el reinado del pensamiento, es tan poderosa, tan potente en el ser humano, hasta tal punto que va a ser la que defina su esencia. Hareat mekudeshet li al menat she'ani tzadik. Dice la Gemara de Kiddushin. Está la persona que consagra a su amada bajo la jupá, o no bajo la jupá, en cualquier circunstancia. Antes no hacía falta una jupá para casarse, por lo menos no en la época de la Gemara, pero sí, obviamente cuando estábamos en una reunión social, y entonces el novio, en su afán de querer casarse con su amada, le decía, he aquí que tú estás consagrada para mí como mi esposa, porque yo soy un tzadik, o que yo me propongo ser tzadik, ser un hombre justo. Dice la Gemara, afilu rasha gamur. Afilu, dice, si ese hombre es en ese instante una persona perversa, Mekudeshet, está casado. Se acepta esa condición, a pesar de que él no lo sea en ese momento. ¿Por qué? La Gemara dice algo que es poderosísimo para todos nosotros. Dice, Shema, Yirur Teshuvah Veda'ato. Tal vez en ese momento que él está desposando a su amada, Yirur Teshuvah tuvo un pensamiento profundo de Teshuvah y lo tomó como una actitud para su vida. Quiere decir que si la persona Yirher Beteshuvah, no que decidió hacerlo, sino que pensó tan solo en esa capacidad de poder volver en un arrepentimiento sincero, Yirher Beteshuvah, solamente pensó, no hizo nada, no tomó ninguna actitud todavía. Entonces esa persona, sostiene la Gemara, ya es un Baal Teshuvah. Ya es una persona que se lo considera Baal Teshuvah. Entonces, el pensamiento, tan solo el pensamiento, ha transformado a esa persona de Rasha en Tzadik, de pandado en justo. Interesante, ¿verdad? Interesante y fuerte. ¿Hasta dónde llega la actitud, el pensamiento en nosotros? Por eso que en la Gemara nos dicen los Jajamim, Machshavá Tová, Kadosh Baruj Hu metzarfa lemaaseh. La persona pensó hacer una obra de bien. Pensamos, hay una persona que está, Dios no permite, enferma. Hoy no podemos ir a visitarlo. La situación de la pandemia es compleja, pero puedo levantar un teléfono y hacer Bikur Jolim, visitar al enfermo por teléfono. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Se debe, también se debe. Entonces, de una u otra manera, le puedo mandar también un mensaje para saber cómo se siente, cómo se encuentra. Pero vamos a suponer que se me hizo tarde o entraba Shabbat y no me di cuenta. Pero lo había pensado. Durante las horas de la mañana lo pensé. Dice la Gemara, Machshavá Tová, Kadosh Baruj Hu metzarfa lemaaseh. Un pensamiento positivo, pensamiento bueno, a Kadosh Baruj Hu lo considera como si lo hubiera hecho. A pesar de que no lo hice. Porque sabe que tengo la intención. Entonces hablamos de la intención y hablamos de la contención que tiene la intención. Y entonces, eso es lo bueno, dice el Rab. Ahora, dirijámonos, por favor, a los Maaseh HaMitzvot, a lo que representa la acción en sí de la mitzvah. Dice, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en el momento
que nos aproximamos a las mitzvot. Y nosotros sentimos que toda nuestra intención es a fin de glorificarnos. Vaya, quiere decir que no tenemos ninguna intención en general, sino también puede ser, o lo hago porque para darme aires de que cumplo Torah y mitzvot, o peor todavía, lo hago como parte de una rutina, como eso que decía y denunciaba el profeta Yeshayahu, mitzvah anashim melumada, como una mitzvah aprendida. Tengo que hacer tefila hoy porque recé ayer. Y esto, bueno, tengo que hacerlo, sea lo que sea. Entonces dice, ¿cómo nos sentimos frente a esa realidad? A la realidad de que lo que hacemos lo hacemos para glorificarnos o vanagloriarnos, Hitzpaarut en hebreo, o eventualmente estamos hablando de algo que es más difícil todavía. Mucho más difícil, que es hacerlo por la rutina, vivir por la rutina, mamás. Mi querida Lea me pregunta si la Kaf de Melech representa Kaved. Sí, se puede también representar el hígado. Lo que pasa es que el hígado en lo personal es un laboratorio. Entonces, las Kelayot son las depuradoras. Entonces, me parece más la función de la depuración, la purificación. Y por eso hablaba de la Kaf como Kelayot. Porque es que Kadosh Baruj Hu es también, la tefilá dice, Bejol Kerev Ukelayot Yizamerul Ishmeja. La cité, ¿no es cierto? Todo Kerev, todo mis entrañas y mis Kelayot Yizamerul Ishmeja. Y cuando hablábamos en Yom Kippurim acerca de las canciones maravillosas de las Piutim, allí decimos que Kadosh Baruj Hu es Bohen Kelayot, que escudriña los riñones. Quiere decir que el mejor estudio renal que alguna vez se nos puede hacer como infografía renal, lo hace el Kadosh Baruj Hu también. ¿No? Es una expresión nada más risueña. Pero creo que se liga más a las Kelayot, ¿no? Porque Akadosh Baruj Hu es Roe Kelayot Valer, que él observa los Kelayot, los riñones y el corazón. Entonces creo que esa coyuntura de cardíaca y renal nos está hablando fundamentalmente de una coyuntura corporal muy importante que no la sepamos. Que no sufran ni el corazón ni que sufran los riñones también, porque eso sería complejo, ¿no es cierto? Y todos sabemos lo que eso representa. Entonces dice, muy bien, ¿qué pasa con nosotros cuando nos acercamos al cumplir mitzvot? ¿Qué pasa cuando sentimos que hacemos todo eso para nuestra vanagloria? Para que los demás digan, mira, mira qué bien. O eventualmente, cuando no tenemos ninguna intención, sino que todo termina siendo una rutina. Bueno, siempre es desafío. De una u otra manera, dice, como en todos los temas asociados con las midot, no olvidemos ese párrafo de las midot, ¿no? Tenemos midot con nosotros. Midot significa el cómo somos, no lo que hacemos, el cómo somos. Eso que implantaron en nosotros nuestros padres, nuestros abuelos tal vez cuando los conocimos. Aquello que nos enseña a ser personas, antes que nada, antes de que ser judíos. Entonces dice, así como en todo el tema de las midot y la abodá, la conducción o la guía para todo este tipo de actitudes nace en el Ramjal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el famoso autor del Mesilat Yesharim, la senda de los rectos.
siempre creo que nos debemos una lectura muy detallada de estos libros. A veces la falta de tiempo o a veces la, la imprudencia de los que enseñamos hacían pasar por estas cosas en forma muy rápida. Y yo pienso que hoy por hoy nos merecemos estudiar estos libros de una manera muy detallada como lo hace Rav Wolbe. Cita en el capítulo 17 del Mesilat Yesharim, de la senda de los rectos, de Luchato, insisto, Uletaher machshavato v'maaseh avodato. Y entonces la persona debe purificar su pensamiento a través del accionar de su tarea. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Yarbe itbonenuto. Tiene que mirar mucho y tiene que ser muy agudo visualmente. Tiene que mirar en profundidad. Escuchen bien lo que dice el Ramjal. Al tarmita kabot ukezabab. Sobre lo engañoso que resulta el honor y todas las mentiras que acompañan al honor. Por supuesto que el honor es importante, pero a veces el honor es un uso demasiado inapropiado. Y entonces dice que preste mucha atención cuando trate de purificar su pensamiento en todo eso que es muy falso, los falsos honores. Y entonces dice el Ramjal, y que se acostumbre la persona a escaparse, a fugarse de esa realidad. Entonces, habrá de poder limpiar términos lineales. En el momento de su servicio a Dios, habrá de poder limpiar a Bodató, su tarea, hacia, liberándola, hacia el Shebach, la alabanza, hacia la Tejilá, la exaltación de todo lo que te pueden alabar y exaltar los seres humanos. Si puedo liberar mi pensamiento de todo eso, entonces podré en ese momento dejar mi pensamiento que esté dirigido fundamentalmente a la unicidad de nuestro soberano, que Él, únicamente Él, es nuestra gloria y Él es todo nuestro bien y nuestra integridad y que no hay nadie más que Él. Como está escrito, Hu teilateja vehu eloqueja. Él es tu gloria y Él es tu Dios. Y de las acciones, dice el Ramjal, que van guiando a la persona para que pueda entrar, ingresar en esta midá, en este atributo, presten atención, es ha'azmana lidvara avodah be'amitzvot. Es la azmaná. Saben que la palabra azmaná significa invitación, ¿verdad? O invitamos a un casamiento, un bar mitzvah, a una ceremonia, lo que fuera, se llama azmaná. ¿Pero qué significa azmaná? Azmaná viene de la palabra zman, ¿verdad? Viene de la palabra tiempo. Tengámoslo en cuenta, por favor. Esto pertenece a una cuestión de tiempo. Azmaná. Entonces, tratemos de manifestar o de manejar los tiempos con respecto a la abodá y a las mitzvot. A esta tarea noble reservada a lo que es la abodá, el servir a Dios y las mitzvot. Quiere decir, el Ramjal, que la persona no ingrese al cumplimiento de una mitzvah de forma repentina. Quiere decir que él todavía mentalmente no está preparado para esa acción y por lo tanto no puede detenerse a observar en lo que está haciendo, sino Yasmin Atzmo Ladabar, Yasmin,
concédete un tiempo para hacer eso, prepararte. Viajín Livó, y que pueda preparar ese corazón Bemitún, con moderación, hasta que pueda Vikanes Beitbonenut, hasta que pueda entrar en ese proceso analítico, análisis de esa realidad. Solamente después, dice Ramjal, entonces, Itbonen ma'u olej la'asot. Solamente allí es cuando la persona va a poder ver, analizar qué es lo que él puede hacer. Belifnei mi u olej la'asot. ¿Y delante de quién él está pronto para hacer todo eso? Porque cuando la persona logra ingresar en ese ayun, ¿no? Cuando logra ingresar en esa visualización analítica profunda, entonces le resultará muy fácil echar de sí, sacarse de encima todos los aspectos que se han dirigido a él desde el punto de vista periférico o exterior, todo eso que a veces nos engaña, ¿no? O que resulta superficial, cuando recibimos todos los halagos del exterior. Lo principal es que pueda establecer dentro de su corazón esa kavaná, esa intención verdadera, dice, y deseable. Ambas cosas, no solamente lo verdadero, sino también lo deseable. Y explica el Ramjal, y debes ver, lo explicábamos justo en el día de ayer, en la tefilá de Rav Steinsaltz. Dice la Gemara, Hasidim Reshonim, Hayu Shoim Sha'a Achat Kodem Atfilá Ve'achar Kach Mitpalelim. Habla de una cualidad de determinadas personas que la Gemara dio en llamar Hasidim Rishonim. No tiene nada que ver con el mundo del Hasidut, no. El mundo del hasidismo es un mundo posterior a partir del siglo XVIII. La Gemara está hablando en el siglo III, IV, 14.500 años antes. Y hablaba de Hasidim Rishonim. ¿Quiénes eran los Hasidim Rishonim? Eran personalidades en el seno del pueblo judío que realmente tenían una perspectiva y una percepción diferente a la mía. Ellos se sentaban una hora antes, permanecían una hora antes de la tefilá y después rezaban. Entonces, ¿qué pasaba a esa hora? ¿Qué hacían en esa hora? No es que estaban allí sentados mirando el techo o leyendo el diario, o estaban atendiendo los WhatsApp de los mensajes para contestar o los mails. No, no estaban desechando ese tiempo, el amitkavanim, sino que ponían toda su orientación, mejinim libam letfilá, estaban tratando de preparar ese corazón para la plegaria, porque ellos debían rezar, debían ejercitar el acto de la plegaria, y entonces tenían que apartar de sí todos los pensamientos extraños, y se repletaban, se completaban, se llenaban de temor y amor necesarios para esa tarea. Este es el Ramjal. Qué maravilloso, ¿no? Qué palabras simples, pero claro, tenemos que leerlas. Por eso dicen la Gemara, Dibreja Jamim Benachat Nishmaim. Las palabras de los sabios hay que escucharlas con tranquilidad, no con apremio. Nadie tiene apuro en terminar la hoja o el párrafo. Lo que tenemos que tener apremio es en que pueda comprender eso y que lo pueda aprender, que lo pueda incorporar, que lo pueda hacer mío. Nos dice Rab, Zeu Ashlava Rishon. Esta es la primera etapa.
hablábamos de las etapas, ¿no? Del cuerpo, acercar el cuerpo al servicio de Dios. Nilhamim neged midot bilti retsuyot. La primera etapa nos dice Rav Wolbe, tomando en cuenta lo que dice Ramjal, es luchar verdaderamente, confrontar contra aquellos aspectos, aquellos defectos indeseables que puedan despertarse en el cumplimiento de las mitzvot. ¿Cómo lo puedo hacer? Azmaná le mitzvot. No es una invitación a las mitzvot. Azmaná, decíamos, darnos tiempo para cumplir las mitzvot. Saber que tenemos un tiempo para hacerlo. Y es el poder observar, poder detenernos, qué es lo que estamos por hacer y delante de quién lo vamos a hacer. Dice, Rikuza Mahashavá la mitzvah. Cuando yo puedo concentrar mi pensamiento en la mitzvah que voy a cumplir, Doje Peniot, eso aleja todo tipo de aspectos que se dirigen a mí o que yo me dirijo a ellos. Y finalmente, eso es lo que va a establecer en el corazón de la persona la kavaná, la intención verdadera. También las mitzvot lota hacen, no solamente las mitzvot positivas requieren preparación, también las mitzvot negativas que no debo hacer se llaman negativas. Lota hace, requieren preparación. ¿Y cuál es la preparación que requieren las mitzvot negativas? Muy simple. Limud alajot, el estudiar las alajot. Ashone alajot de Jolión, todo aquel que estudia alajot todos los días. Y cita entonces el Rav Wolbe a su maestro, el fundador de la escuela de Musar, llamado Rav Israel de Salanter, Zecher Tzadik Libraja. Y nos dice, nuestro maestro Rav de Salant escribió, si por algún motivo te ha atacado o te ha enfrentado ese menubal, ese desgraciado, se refiere al Yetzer Hara, al impulso del mal. Cita el Rav de Salanta la Gemara, si de repente te invade ese desgraciado del Yetzer Hara, Oseu le Beta Midrash, dice, arrástralo, llévatelo contigo al Beta Midrash. Al Beta Midrash Shelo. Dice, no a tu Beta Midrash, no a tu casa de estudios, al Beta Midrash de él, del Yetzer Hara. ¿Cuál es? Lejol Yetzer, dice aquí el rabino de Salant, algo muy, muy contundente. Cada impulso y cada prueba tiene un Bet Midrash particular. Y es el ocuparse de sus leyes. De esa manera, allí está encerrada la particularidad de poder operar, trabajar sobre el impulso ese y poder detenernos, afirmarnos frente a esas pruebas. ¿Cuál es el Beta Midrash? Dice el rabino de Salant. El Beta Midrash, la casa de estudios de Zeirut, de ser muy cuidadosos. Meisurei Agilá, por ejemplo, cuando el Beta Midrash que nos enseña a ser cuidadosos de todos los alimentos prohibidos, es estudiar las halajot, las leyes con respecto a la sangre, y la calidad de los animales o de los seres vivientes que podemos comer. El Beta Midrash, para lo que es Gezel, el hurto,
y la onaá, el engaño, tanto de palabra como material, es estudiar el tercer tomo del Shulchan Aruch, que habla de Hoshen Mishpat, que habla acerca de todas las reglamentaciones que están ligadas a la vida social y a todo el Dinei Mamonot, a todas las leyes monetarias. Kol asher nichnasim yoter leberur, dice, cuanto más la persona puede ingresar en el berur, en la aclaración, belibuna alajot, libun significa al rojo vivo, quiere decir, hasta entender el sentido primero y final de todas ellas, esas alajot que tocan a nuestra acción, mucho más nos sabremos ayudar con ellas para poder superar cada prueba que no quisiéramos ser ya probados en ella. Así lo dice en su libro el rabino de Salant, Or Israel. Y por eso esta es la primera etapa entre el esquema que nos trae el Ramjal y entre esta enseñanza natural que nos trae el rabino de Salant. Quiere decir, lo que innova el rabino de Salant es que si nos acomete el impulso del mal, llevémoslo a su Beit Midrash. Quiere decir cómo nosotros podremos cambiar esa realidad. Y eso depende obviamente de nosotros mismos. Decía al comienzo de nuestro encuentro de hoy, más allá de agradecerles por siempre el hecho de que dispongan de este tiempo antes de la llegada de la reina Shabbat, hoy un poquitito más tarde, decía que estamos en Erev Shabbat Kodesh Perashat Yitro. Y por cierto que en última instancia también Yitro, Joten Moshe, que este Yitro que es el suegro de Moisés, pero que por otro lado es Cohen Midian, que era el sacerdote de Midian, también tuvo que actuar desde ese lugar de cómo tuvo que liberarse del Tarmit Akabot y sus mentiras, del engaño del honor y todo lo que son las mentiras y la falsedad de que representa todo el honor. Por eso los Jajamim dicen que Yitro abandonó su palacio, abandonó su poder, abandonó su pueblo, para venir ahora aquí al medio del desierto, de la nada, y sumarse al pueblo de Israel. Habla bien de él, habla bien de él, de lo que representa la condición de la persona que no se deja engrandecer, porque no solamente no se deja, sino que no debe sentirse engrandecido. Y esta medida de la humildad, obviamente, es la que nos regala a los seres humanos ser receptores de la Torah. Lo nitna Torah, ela, la Torah no fue entregada, sino a quien le ojle aman, a los que comieron el man en el desierto. ¿Qué significa? Nosotros que no comimos, no recibimos la Torah. Sí, nosotros estábamos allí. Pero ¿quiénes son ojle aman? Los que comieron el man en el desierto representa aquella situación de aceptación, de suficiencia, y esa cuestión de aceptación y suficiencia de Bar-Yom Beyomó quiere decir que juntaban su comida día a día y de acuerdo a la necesidad básica de su familia y no más. Y solamente en Shabbat tomaban 2 porciones por orden de Hashem. El de Bar-Yom Beyomó, la cuota diaria, es lo que nos hace a nosotros personas un poco más humildes. Baruch Hashem, Yom Yom, decimos, bendito sea Dios día a día. Primero y principal, porque en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, no tenemos ganado absolutamente nada. Nadie se puede jactar absolutamente de nada. Lo único que nos podemos jactar
es que decimos, Baruch Hashem Yom Yom, bendito sea Dios día a día. Que podemos mirar a nuestro alrededor y ver a nuestros queridos que están con nosotros y de escuchar a aquellos que están más lejos de nosotros, viviendo en los países donde vivimos originalmente. También están sobrellevando una situación compleja. Todo eso nos hace pensar a veces en la pequeñez del ser humano. Y por eso, Har Sinai nos devuelve a nosotros esa sensación. Porque el Har Sinai es la más baja de todas las montañas del alrededor. No eligió el Kadosh Baruj Hu, la Concagua o el Everest para manifestarse. A él, Agadol, el Dios enorme, poderoso, grande, no necesita de una gran montaña. Necesita físicamente, comillas, de una pequeña montaña, pero necesita por sobre todo de un gran corazón. Y allí dice Benatati Mishkani Betoham. Y habré de poner mi santuario en medio de ellos. Betojó, no dice. Él no va a estar en el santuario. ¿Dónde va a estar? Betoj Kol Echad Echad de Israel. Cuando la persona de Israel puede abrir ese corazón y a partir de allí desarrollar ese profundo sentimiento, sensibilidad y emoción, cuando no percepción, decía el corazón que ve, para poder entonces guiar a su mente, su pensamiento, y para que pueda guiar ese Melech a sus fosas renales y a sus riñones, para que actúen en la depuración verdadera de todo su accionar. Bueno, hay más, por cierto, y siempre hay más. Pero bueno, nuestro tiempo también a veces se termina. Simplemente agradecerles a todos, Bemet, muchas gracias. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeborach, y que tengamos Besorot Tovot, que tengamos una excelente recepción de la Sagrada Torah y que tengamos la fuerza de poder sobrellevarla siempre, siempre con humildad. Shabbat Shalom, gracias nuevamente y nos vemos, si Dios quiere, a lo largo de la semana con nuestros estudios o nuestros 5 minutos de Torah y de Alajá, con los cuales tratamos de cubrir una ausencia que la verdad es la que menos deseábamos, de estar lejos de los miembros de la comunidad local, ante todo, y de otros queridos amigos de otras ciudades. Pero bueno, esta es lo que Akadosh Baruj Hu nos ha decretado y esperemos salir de ellos. Bienvenidos. Shabbat Shalom una vez más. Gracias.